Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Manny Vilches, y por mi canal de YouTube, por mi canal de YouTube, en Rincón de Dios, cada vez para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz mirada. Dándole gracias a Dios por este nuevo día que me regala y que me permite a mí predicar su evangelio. Le pido a Dios que sea Él utilizándome con poder y gloria para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado y para que su nombre sea conocido. Le pido a Dios que sea llenando mi boca de su palabra y hablando a través de mí, para que solo Él, el Dios de Israel, reciba la gloria. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén, amén. Bueno, hermano, vamos a continuar con el libro de los Hechos. Bueno, en esta ocasión, por la hora que es, no voy a hacer el resumen que siempre hago. Si quieren ver el video completo, si quieren ver el video anterior a este, por aquí por mi perfil de Facebook, Manny Vilches, por mi canal de YouTube, en Rincón de Dios, lo pueden encontrar. Amén, para gloria de Dios. Vamos a estar, en esta ocasión vamos a estar en Hechos 10, gloria a Dios, del 1 al 12. Vamos a dejarlo hasta el 12 porque Hechos 10 es bastante largo, tiene 41 versículos y por la hora voy a tratar solamente 12 versículos. Y mañana continuaré el resto si es que Dios así lo quiere y me lo permite. Amén. Entonces, bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Amén. Y a dos temerosos de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Gloria a Dios. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Joc y haz venir a Simón, a quien tienes por sobrenombre Pedro. Amén. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ok, hizo el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Amén. Los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora novena, y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras se preparaba algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, él bajaba a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz. Amén. Hasta ahí. Vamos a darlo por hoy hasta ahí, hasta el versículo 2. Amén. Bueno, como siempre vamos a ir versículo por versículo y interpretando el texto. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. En
este bello capítulo vamos a ver cómo se apertura la iglesia de los gentiles. Vamos a ver en este bello capítulo cómo Dios también obra poderosamente en la iglesia de los gentiles. Así que bueno, hermano, entonces fíjense bien. Dice el versículo 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. ¿Okay? En Cesarea había un hombre llamado Cornelio, y este era un centurión de una compañía que se llamaba italiana. Entonces, lo primero que podemos ver es que este Cornelio, ¿verdad?, era romano, era un gentil, era gente que el pueblo de Israel consideraba poca cosa, era gente que el pueblo de Israel veía muy inferior, que era gente que el pueblo de Israel comúnmente trataba como perros y comúnmente despreciaba, porque recordemos que en los tiempos de mi Señor Jesucristo, o bueno, y mucho después de su muerte, recordemos que los israelitas tenían por seguro que todas las bendiciones de Dios eran para ellos, que los demás pueblos no podían ser parte del pacto del Señor, no podían tener comunión con Dios, no podían recibir la dádiva del Señor. Los judíos de aquel tiempo creían que todas las bendiciones y todas las dádivas y todas las promesas eran para el pueblo de Israel. Así que hombres como este Cornelio, que la Biblia está señalando que era un romano, era un soldado romano que vivía en Cesarea, ¿verdad?, que era un centurión que pertenecía a una compañía de soldados que se llamaban la italiana. Eran tenidos por poca cosa en el pueblo de Israel. O sea, ellos eran perros, ellos eran gentiles, ellos eran paganos que nunca iban a ser alcanzados por la gracia de Dios y que nunca iban a experimentar lo que es ser bendecido por el Dios de Israel. Eso era lo que pensaba el judío en aquella época. Sin embargo, cuando Jesús vino al mundo, ¿verdad?, en forma de hombre, ¿verdad?, Él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ya mi Señor Jesús venía revelando, o mi Señor Jesús manifestó a su pueblo de Israel que la salvación también le iba a pertenecer a los gentiles por medio de la fe que era en Él. Así que bueno, así está el contexto. El contexto era que los judíos despreciaban a todos los que fueran gentiles, porque ellos lo consideraban inmundos, lo consideraban indignos, lo consideraban fuera del viejo pacto, y así era. Pero cuando vino mi Señor Jesús, esto cambió. A partir de mi Señor Jesús ya no hay judío ni griego, sino que Él de todos hizo un solo pueblo, santificándolo para el Señor. Amén, con su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, bueno, para que tengan una idea de cómo despreciaban los judíos a los gentiles, a los romanos, a los griegos, a cualquiera que no fuera del pueblo de Israel, a cualquiera que no fuera nacido en Israel, lo despreciaban, porque lo llamaban perro, lo llamaban lo menospreciaban, ¿verdad? Pero el Señor Jesús vino a cambiar eso. Aleluya, gloria a Dios. Ahora nosotros somos
hechos hijos de Dios por la fe que es en Él, que es en Cristo Jesús, y somos herederos y coherederos, herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Es decir, todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, las mismas promesas las tenemos nosotros. Lo mismo que va a recibir el pueblo de Israel, lo vamos a recibir nosotros. Y cómo no, si es que el pueblo gentil y el pueblo judío que cree en Cristo pasó a ser el verdadero Israel de Dios. Amén. Entonces, bueno, para que veamos cómo está la situación en estos momentos con los romanos y con todo aquel que no es parte del pueblo santo de Dios. Obviamente había desprecio ante los gentiles, pero vamos a ver qué va a hacer Dios a este gentil llamado Cornelio, a este centurión llamado Cornelio, y a su familia por la fe que tenía. Amén. Vamos a ver, dice que versículo 2 que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjense bien, Cornelio era piadoso y temeroso del Dios de Israel, y hacía mucha limosna y oraba a Dios y daba limosna siempre. ¿Ven? Entonces, algo que destacar aquí es que Cornelio, como ya le dije, era romano, y ustedes saben que los romanos eran politeístas, es decir, los romanos tenían muchos dioses: el dios del sol, el dios de la luna, el dios de yo no sé qué, yo no sé más, muchos dioses. Pero este Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Cornelio solamente adoraba al Dios de Israel. Que Cornelio solamente le rendía tributo al Dios de los hebreos. Que Cornelio respetaba mucho y temía mucho al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cornelio era un romano, pero que practicaba su fe, o tenía la fe como un judío verdadero. Creía en un solo y único Dios, adoraba a un solo y único Dios. Tanto así que dice la escritura aquí que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y como él temía al Dios de Israel, le enseñaba a sus hijos y a su esposa a temer y a respetar al Dios de Israel. Y eso lo vemos en la familia cristiana de hoy en día. Si un padre es cristiano, los demás de la familia también le siguen. Cree en el Señor Jesús y seré salvo tú y tu casa, dice el Señor. Entonces, cuando la cabeza de una casa es temerosa de Dios, los hijos y la mujer le siguen y temen a ese Dios. Entonces aquí tenemos a un romano peculiar, a un romano diferente, a un romano que no es politeísta, que no adora al sol, que no adora a Júpiter, que no adora a Pluto, porque esos eran los dioses romanos, sino que tenemos un romano aquí que es temeroso de Dios, es piadoso y temeroso de Dios. Él, y como él era temeroso y piadoso de Dios, asimismo era toda su familia. Amén. Entonces esto hay que dejarlo claro, que este hombre era un romano, pero practicaba una religión como la judía, solamente creía en el Dios de Israel, y a él le temía y a él lo respetaba. Amén. Y por esto su casa y su familia seguían ese mismo ejemplo. Amén. Es muy importante esto. Y dice, y que
Hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hacía muchas limonas al pueblo, amén. Como era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Ayudaba al pueblo de Israel. Daba limosna al pueblo de Israel. El amor y el respeto que tenía hacia el Dios de Israel se reflejaba en que él daba desinteresadamente para ayudar a los más pobres del pueblo de Israel. Y puede ser que hasta los más pobres del pueblo romano, pero lo hacía por ese mismo temor y ese amor, ese respeto que le tenía al Dios de Israel, lo llevaba a él a dar desinteresadamente para ayudar a los que más lo necesitaban, amén. Entonces fíjense la cara de él, dice que hombre piadoso que temía a Dios con toda su casa y que de paso daba limosna, dice aquí, daba limosna al pueblo y oraba a Dios siempre, fíjense bien, y oraba a Dios siempre. Esta parte es muy importante, porque el que Cornelio fuera piadoso se debía a su vida de oración. Se debía a que, aunque Cornelio era gentil, era romano, tenía una comunión con Dios mediante la oración. Cornelio, este romano, este gentil, este que los judíos consideraban pagano, tenía una comunión con Dios, le oraba a Dios siempre. Por eso el orar a Dios siempre conlleva a ser un hombre piadoso. El orar a Dios siempre conlleva a tener una relación con Dios, a respetarlo, a temerle, a amarle. Todas estas cosas hacía Cornelio. ¿Pero por qué las hacía? Ese mismo temor a Dios que él tenía, ese mismo respeto hacia el Dios de Israel, lo llevaba a orar y a dar limosna, lo llevaba a practicar obras de piedad, a ser piadoso, amén. El mismo temor a Dios, el mismo amor a Dios que él sentía, lo llevaba a practicar estas obras de piedad, que son dar limosna y orar, amén. Amén. Entonces, aquí vamos viendo cómo era Cornelio. Era diferente a muchos romanos. Como yo les digo, eran politeístas, tenían muchos dioses. Un día le oraban a Dios Venus, otro día le oraban a Dios Júpiter, otro día a Dios Zeus, y en fin. Pero aquí tenemos un varón temeroso de Dios, él y su casa, y tenemos un varón que tenía prácticas piadosas como el dar limosna a los necesitados y el orar siempre, ¿ok? Estas son prácticas piadosas que se originan del mismo temor a Dios, amén. ¿Y por qué se le teme a Dios? Bueno, el temor a Dios no es un temor de miedo como tal, sino de respeto, sino para no ofenderle. Si yo temo a Dios, yo no voy a hacer nada que a él le ofenda ni le desagrade. Ese es el temor a Dios. Y Cornelio lo tenía, gloria a Dios por eso. Y ese mismo temor producía en él ese mismo temor y amor, porque el temor y el amor a Dios van de la mano. Producía en él que él ayudara a los más necesitados del pueblo de Israel y producía en él una vida de oración, amén. Muy importante, amén. Vamos a ver el versículo 3.
Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Fíjense bien. Resulta que este Cornelio, a la hora novena del día tuvo una visión y vio a un ángel que lo llamaba Cornelio. Esto es particular porque, si yo no me equivoco, hasta este punto ningún ángel del Señor había aparecido a un gentil. Esta es la primera vez que un ángel del Señor le va a dar un mensaje a un gentil. Quiero decir, a uno que no es del pueblo de Israel. Recordemos que Cornelio era romano, centurión de la compañía italiana, él no era israelita. Pero sí tenía temor de Dios, que lo llevaba a tener prácticas piadosas como dar limosna desinteresadamente y orar siempre a Dios, lo que lo mantenía, lo que le daba comunión con Dios, obviamente. Y aquí vemos cómo Dios le permite a Cornelio tener una visión en la hora novena, y en la visión él ve a un ángel que lo llama. Amén. Vamos a ver qué le dice el ángel. Entraba donde estaba y decía: Cornelio. Fíjense bien, un ángel del Señor lo llamó por su nombre, le dijo: Cornelio. Amén. Esto es algo peculiar o algo diferente, porque hasta ahora, si yo no me equivoco y mi memoria no me falla, hasta ahora Dios nunca había enviado un ángel a un gentil. Dios siempre había enviado sus ángeles al pueblo de Israel, a sus santos israelitas. Amén. Hasta ahora yo creo que esta es la primera vez que Dios envía un ángel a darle un mensaje, que ese es el trabajo de los ángeles, a un gentil. Amén. Ok, entonces esto hace a Cornelio el primero de recibir el primer gentil en recibir un mensaje de parte del Señor fue Cornelio. Si yo no me equivoco y mi memoria no me falla, en ninguna parte del Antiguo Testamento se le aparece un ángel a un gentil, a uno que no fuera israelí. Todos los ángeles que Dios había enviado hasta los momentos, hasta el último ángel hasta los ángeles que se le aparecieron a los apóstoles cuando vieron que mi Señor Jesús ascendía, fueron apariciones a judíos. Pero en esta ocasión Dios le permite tener esta visión a Cornelio y permite a este ángel del Señor que hable con Cornelio. Amén. Él, mirándolo fijamente, atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para la memoria delante de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que a causa de la práctica piadosa que a causa de la práctica piadosa de Cornelio, a causa de dar limosna desinteresadamente, a causa de la ayuda que él brindaba al pueblo de Dios, a los santos, ¿verdad? Económicamente hablando, desinteresadamente, y a causa de sus constantes oraciones, Dios lo había tomado en cuenta. Es decir, vamos a ponerlo de esta forma: Dios se había acordado de Cornelio. Cuando digo que Dios se había acordado, no es que Dios se le olvide a alguien, no. Es que la práctica piadosa que él llevaba a cabo hicieron que él tuviera presente
en la memoria de Dios. Es decir, hicieron que él tuviera que esas prácticas piadosas y constantes que él tenía de ayudar a los necesitados del pueblo de Dios y de orar continuamente, hicieron que él tuviera presente para Dios, es decir, subieron al trono de la gracia y Dios lo miró con agrado, ¿sí me entienden? Esa práctica, otra forma de decirlo, esas prácticas piadosas que Cornelio hacía, lo pusieron delante de Dios, lo pusieron en la mira de Dios, hicieron que Dios se fijara en él. Amén. Esto, más o menos esto es lo que significa lo que quiere decir aquí la escritura, con que han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Bueno, fíjense bien. El ángel lo que le dice es: envía hombres a Job y haz venir de allí a un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. El ángel le dijo que llamara a Pedro, al apóstol Pedro. El Simón, Cornelio, llama a Pedro. Haz que busquen a Pedro, haz que busquen a Simón, al que se le conoce también como Pedro. ¿Amén? Este fue el mensaje que el ángel le dio a Cornelio. ¿Amén? Y vamos a ver la bendición tan grande que Cornelio alcanzó por su vida de piedad, por su vida de misericordia, por su vida de ayuda al pueblo de Dios y por su vida de oración. Vamos a ver cuál es esa bendición. Bueno, creo que ahorita no la vamos a ver, en otro día, amén, porque no quiero cubrir tanto hoy, amén. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga, amén. Entonces el ángel le dice todo con detalle. Pedro, Simón, al que se le conoce como Pedro, está en la casa de un hombre llamado Simón, que es curtidor, curtidor era la persona que trabajaba con la piel, que está junto al mar. A él manda a buscar, manda a llamar para que él te diga lo que tienen que hacer, amén. Todo eso se lo informó el ángel a Cornelio. Y bueno, no quiero ser repetitivo, pero esta es la primera vez en toda la escritura que pasa eso, que Dios se comunica con un gentil, o que Dios le manda un mensaje con un ángel a un gentil. Porque hasta ahorita, si no me equivoco, en la mente no me falla, Dios solamente había enviado un mensaje a sus santos en Israel. Amén. A los hombres que quería comunicarle un mensaje, pero esos hombres eran israelitas de nacimiento. Amén. Entonces es el primer caso plasmado en la Biblia de un gentil que tiene la bendición de que Dios lo tome en cuenta de tal manera que le envíe a uno de sus mensajeros. Es algo grande lo que le está pasando a Cornelio. Es algo que hasta ahora solamente le había acontecido a los israelitas, a los del pueblo de Israel. Entonces no es poca cosa. Ya vamos viendo cómo Dios, ¿verdad? Como el Dios de Israel está tratando con Cornelio, con este gentil, con este romano, con este que los israelitas trataban como paganos. Pero Dios no lo está viendo así.
Dios no lo está viendo como un pagano, porque Dios a ningún pagano le envía un ángel. Dios no se fija en ningún pagano, a no ser que él sea para castigarlo y para derramar su ira sobre él y para hacer justicia. Entonces ya vemos cómo Dios está viendo a Cornelio de forma diferente. No lo está viendo como un pagano, lo está tratando como parte de su pueblo, porque el Dios de Israel solamente le envía a sus ángeles a los que son parte de su pueblo, a los que son sus santos. Eso es mentira que todos tenemos un ángel guardián. No. Dios envía a sus ángeles para ayudar a aquellos que han de ser salvos, para ayudar a su pueblo, para librarlos de algún mal o comunicarle algún mensaje, como lo está haciendo con Cornelio. Entonces vemos que Dios, a diferencia del pueblo de Israel en aquel entonces, no estaba viendo a Cornelio precisamente como un pagano, no estaba mirando a Cornelio con ojos de desprecio, no estaba mirando a Cornelio como si fuera poca cosa, sino todo lo contrario. Y para muestra, bueno, tenemos que le envió a su ángel, a un ángel. Imagínense. Dios le envió un ángel, por ejemplo, a la Virgen María, a la Madre del Señor Jesucristo. Y la Virgen María, obviamente, era una sierva del Señor. Y ahora tenemos aquí que Dios le envía un ángel a Cornelio. Entonces vemos cómo Dios está pensando muy diferente a como pensaba Israel en ese tiempo, que solamente las bendiciones, las promesas y todo lo bueno que Dios tiene era del pueblo judío. Vemos como Dios no tiene ese pensamiento, porque Dios le envía un ángel a darle este mensaje a Cornelio. Entonces esto nos puede hacer ver que Dios está tratando a Cornelio como si fuera parte de su pueblo. Y vamos a ver a lo largo de los pasajes que esto es así, y que este es el plan de Dios para Cornelio y para su casa, que ellos sean añadidos al pueblo de Dios. Amén. Por eso que Dios está tratando a Cornelio como trata o como trataría a un israelita que fuera santo, a un israelita que fuera apartado, a un israelita que tuviera verdadera comunión con Dios. Así está tratando a Cornelio el Dios de Israel, y por eso envía a su ángel. ¿Ok? Porque como les dije, Dios a ningún pagano le ha enviado ningún ángel. ¿Ok? La única forma, y para lo único que Dios se puede fijar en un pagano, en un romano politeísta, es para castigarlo, o para tener misericordia de él y hacer lo que se vuelva a él. Pero vemos que el trato de Cornelio es un trato especial, es un trato que hasta este momento Dios no había tenido con ningún gentil. ¿Ven? Amén. Entonces vamos a seguir. El ángel le dijo a Cornelio dónde exactamente estaba ubicado Pedro. Bueno, Pedro está ubicado en la casa de un Simón que es curtidor, que estaba con piel, junto al mar. Allí está. Tráelo a tu casa y él te va a decir lo que tú tengas que hacer. Amén. Ido el ángel hablaba con Cornelio con ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Okay?
llamó a su criado. Al dice el ángel, Cornelio obedece y llama a un criado, a un empleado que él tenía a su cargo en su casa, y llama a un devoto soldado, es decir, a un soldado de su compañía, la italiana, que era muy fiel a él y seguía todas sus órdenes. A estos dos hombres de su plena confianza llama a Cornelio para encomendarle precisamente la tarea que le dio el ángel de buscar y llamar a este Simón, que también se le conocía como Pedro, que estaba en la casa del otro Simón, curtidor, ¿ok? Entonces, bueno, a los cuales envió a Job después de haber les contado todo, o sea, les contó todo lo que la visión que había tenido, lo que el ángel le había dicho, y después los envía a Job, que era donde se hospedaba Pedro, que era donde se encontraba la casa del otro Simón, el curtidor, para traer a Pedro, ¿amén? Con el objetivo de traer a Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 9, ¿ok? Ya, perdón, cuando ya los hombres de Cornelio, el siervo que él tenía en su casa y el soldado devoto que envió a buscar a Pedro, ya estaban cerca de la ciudad donde estaba Simón, ¿verdad? Y Pedro. Entonces, en ese momento, Pedro tuvo hambre, ¿verdad? Sintió hambre, mientras dice aquí la escritura, vamos a leerlo ahí. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 9. Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora 9, ¿amén? Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ok, Pedro en esa hora, a la hora 9, ¿verdad? La hora que ya los enviados de Cornelio se acercaban a él, mientras los enviados de Cornelio, para explicarlo de modo, mientras los enviados de Cornelio se acercaban a Pedro, a la casa donde estaba Pedro tuvo hambre, y mientras la gente le preparaba su comida, él tuvo un éxtasis, él tuvo una visión. Él tuvo una visión de parte del Señor. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. O sea, él vio en la visión que él tuvo a la hora 9, ¿verdad? Cuando él esperaba que le dieran la comida porque tenía hambre, Dios le muestra esta visión. Ya tenemos que saber que ya los enviados de Cornelio venían cerca. Él tuvo esta visión donde él vio los cielos abiertos y vio como si un mantel, una sábana, descendiera del cielo. Esta fue la visión que tuvo Pedro. Vio un mantel, una sábana que descendía del cielo, por así decirlo. Y descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. O sea, era algo que venía del cielo y descendió a la tierra, pero era como un mantel, como una sábana, como algo que venía atado de las cuatro puntas. ¿Amén? Ok.
en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, aves y aves del cielo, ¿ok? En las cuales habían diferentes animales, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Todos y cada uno de estos animales eran considerados por los judíos inmundos e impuros. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de Israel lo había decretado así. Dios de Israel, el Dios de nosotros, pues, en el libro de Levítico, Él le da a los israelitas, a su pueblo de Israel, una lista de animales impuros y animales puros. Los animales impuros ellos no los podían comer. Entre ellos, por ejemplo, estaba el cerdo, era un animal impuro, y todas las aves eran animales impuros. ¿Ven? Igual que los reptiles, igual que algunos animales de 4 patas. Entonces, todo esto, lo que estaba en el lienzo, eran estos animales inmundos que ningún israelita en su sano juicio comería, porque están prohibidos por la ley. Pero vamos a ver qué quiere hacer Dios con esto. Yo dije que lo iba a dejar hasta el 12, pero yo creo que puedo llevarlo hasta el 15. Vamos a llevarlo hasta el 15. Sí, vamos a alargarme un poquito más hasta el 15. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Fíjese bien, le dijo a Pedro, la voz del cielo le dijo a Pedro: levántate, Pedro, mata y come. Es decir, Pedro, mata a estos animales inmundos, impuros, y cómelos. Esto para Pedro debió ser un shock, porque Pedro jamás había consumido ese tipo de carne de esos tipos de animales. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo había prohibido, y Dios mismo los había calificado o lo había señalado como impuro. Entonces Pedro nunca había comido ese tipo de animales. Vamos a ver qué dice Pedro. Vamos a dejarlo hasta el 15. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Fíjense bien lo que yo le estoy diciendo. Pedro, como un buen judío, ¿verdad? Él no había comido de ese tipo de carne, de ese tipo de carne impura o carne común, como lo quieran ver. Pero Pedro no había comido nunca de ese tipo de carne, porque precisamente era algo que violaba los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. Pero aquí el mismo Dios lo está haciendo y ya lo está mandando a comer, y ya vamos a ver con qué objetivo. Amén. Bueno, esto yo creo que sí lo vamos a ver más adelante. Sí, ok. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Fíjense bien, la voz que le habló la primera vez y le dijo: Pedro, mata y come, levántate, mata y come. Ahora le está diciendo, como Pedro le dijo: no, Señor, porque yo nunca he comido nada común o inmundo. La voz del cielo le volvió a decir: no llames impuro a lo que Dios ha purificado. No llames común o impuro o inmundo a lo que Dios ha purificado o ha limpiado. Amén. Y vamos a ver que esto tiene que ver, que Dios le quiere hacer ver a Pedro por medio de esto, que los gentiles también pueden ser purificados, que no todos los gentiles son perros ni inmundos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí lo voy a dejar por el día de hoy. Amén. Hasta el versículo 5. Vamos a
hacer un pequeño resumen entonces de lo que vimos hoy, ¿verdad? Conocimos a este gentil llamado Cornelio, este hombre, este centurión romano de la compañía italiana, que era un hombre piadoso, que daba limosnas al pueblo y oraba siempre. Y vimos que por esos actos de piedad o esas prácticas piadosas, Dios colocó sus ojos en Cornelio, Dios se fijó en él. Los actos que Cornelio hacía, las obras que Cornelio hacía desinteresadamente por el pueblo de Dios, y sus oraciones constantes hicieron que, digámoslo así, que Dios le prestara atención, o que Dios lo tuviera en su mente y en su corazón, o que Cornelio estuviera delante de Dios, por así decirlo. Lo que llevó a Dios a hacer algo que nunca antes había hecho, si mi memoria no me falla, que es enviar a uno de sus ángeles a un gentil. Recordemos cómo el pueblo de Israel marginaba y despreciaba a los que no eran israelitas. Y anteriormente Dios nunca había enviado a ningún ángel de él a un gentil, a un romano, a un griego, a un venezolano, por así decirlo. Solamente a su pueblo de Israel. Y para ese tiempo los israelitas pensaban que Dios solamente amaba al pueblo judío, ¿ok? Entonces, esto que está haciendo Dios para con Cornelio, de enviar a un ángel de él, indica que Dios tiene un plan para Cornelio, indica que Dios no está viendo como inmundo o como impuro, o no lo está viendo como un pagano a Cornelio, sino que lo está viendo como si Cornelio fuera parte de su pueblo. Y como Dios lo está viendo así, Dios le envía a este ángel a que le comunique lo siguiente: que buscara un hombre llamado Simón, que también se le conocía como Pedro. Y le dijo dónde estaba Pedro ubicado. Este está en la casa de un Simón, de otro Simón que es curtido, que trabaja con piel. Búscalo a él y él te va a decir lo que tienes que hacer. Vemos allí que precisamente Dios no está tratando a Cornelio como un inmundo o lo está despreciando. Dios está haciendo con Cornelio lo que él ha hecho muchas veces con su pueblo: enviarle ángeles para que le den un mensaje con un propósito. Obviamente Dios todo lo hace con un propósito. Amén. Luego le permite a Pedro experimentar esta visión. Y Pedro, la misión, ¿cuál era? Bueno, ya la vimos: baja un lienzo del cielo con animales cuadrúpedos, con aves, con todo tipo de animales inmundos que ellos no podían comer. Y Pedro se resiste al principio, le dice: no, Señor, es que yo nunca he comido de esto, porque estos son animales impuros. La voz del cielo le vuelve a decir: Pedro, no llames impuro o inmundo o común o inmundo aquello a lo que Dios ha purificado. Come. Entonces esto tiene que ver con la forma en que veían los israelitas a los gentiles como Cornelio. Lo veían como impuros, como inmundos, como comunes, como, digamos, también desgraciados, es decir, sin la gracia de Dios, pues. Y Dios lo que le quiere hacer ver a Pedro con esta visión es que como Dios purificó a los animales inmundos, así mismo Dios puede purificar a un gentil. Así mismo Dios puede santificar a un gentil.
Asimismo, Dios puede limpiar a un gentil. Y esto es lo que Dios le quiere hacer ver a Pedro con esta visión. Pedro, vamos a verlo el día de mañana, si Dios quiere y me lo permite, no entiende la visión al principio. Luego pasa algo con Cornelio y Pedro, ahí es que Pedro se da cuenta, ahí es que Pedro se da cuenta el significado de la visión. Pero eso lo vamos a dejar para otro día, si Dios quiere y me lo permite. Así que bueno, sabemos y entendemos que Dios no piensa como hombre. Dios puede purificar, Dios puede santificar, Dios puede limpiar, Dios puede preparar para una obra honrosa hasta más vil e inmundo de los hombres. Amén. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos videos. Amén. Mañana, si Dios quiere me lo permite, si me voy a extender un poco más, porque en verdad hoy por la hora no quiero hacer el video tan largo. Amén. Entonces bueno, hasta aquí el video de hoy, hermanos. Espero que les haga edificación. Y bueno, espero que les interese para que vean el video siguiente, donde vamos a ver la bendición que recibe Cornelio y su familia, que también van a ser los primeros gentiles en recibir una bendición muy grande de parte del Señor. Ya aquí vemos como Cornelio es el primer gentil en recibir una visita del ángel del Señor, una cosa maravillosa y extraordinaria, porque ya Cornelio ahí ya se ve como Dios lo está tratando, como si fuera parte de su pueblo. Y en los videos siguientes vamos a ver cómo Dios no solo envía a un ángel del Señor a comunicarle algo a Cornelio, envía a alguien más importante, a una persona sumamente más importante a la vida de Cornelio, y no solamente a la vida de Cornelio, sino a la vida de toda su familia. Amén. Bueno, hermanos y amigos, si quieren saber quién es esta persona más importante que todos los ángeles del cielo, que Dios envía a la vida de Cornelio, les pido que mañana, si Dios quiere me lo permite, me estén acompañando en el video de mañana. Amén. Bueno, hermano, Dios me lo bendiga, y el Dios de Israel me lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén.